¿Cómo están, amigos de YouTube? Bueno, pues hoy vamos a convertir este esmeril en una lijadora doble. Vamos a empezar desarmando aquí, vamos a quitarle los esmeriles. Este es un trabajo para un amigo que nos encargó este trabajo, así que lo que vamos a hacer es quitar estos esmeriles. Al parecer esta tiene rosca izquierda, así que vamos a echarle un poquito de este aflojador de tornillos para que se nos haga más fácil sacar la tuerca. Por ahí está ya saliendo la tuerca, amigos, así que vamos a darle y continuamos, ¿ok? Bueno, amigos, aquí estoy probando la tarraja. Aquí esta rosca la vamos a hacer con una tarraja de media. Como pueden ver, pues la rosca que tiene ya el motor es bastante poca, así que quiero bajarle hasta abajo, quiero hacerle más. Y por aquí creo que es esta la tarraja la que nos va a servir. Esta es una tarraja de media, así que tengo esta que tiene cuadrante. Como pueden ver, ahí está bastante poca la rosca, y así que voy a bajarla lo más posible. Voy a bajar todo esto hasta aquí abajo a hacer la rosca. Aquí tengo la tarraja que nos va a servir. Esta es una tarraja de media con cuadrante que la podemos usar con cubo, con un cubo. Voy a empezar con esta y luego voy a darle otra pasada con la otra tarraja, con el otro maneral, para bajarle hasta aquí, hasta lo más posible, bajarlo posiblemente hasta aquí, hasta donde está el tope. Así que voy a empezar a darle con el ratch hasta que baje más, lo más posible. Luego voy a seguir con la otra porque, bueno, el ratch nos va a estorbar un poco. Así que vamos. Bueno, amigos, quiero contarle que por ahí yo ya tengo un video hecho donde hago este tipo de trabajos, donde hago una rosca, un motor. En ese caso lo hice un motor de lavadora para colocarle un mandril de taladro. Si no ha visto usted el video, por ahí voy a dejar el link en la descripción para que pueda verlo. En realidad esto es algo bien sencillo, simplemente es irle dando un par de vueltas para adelante y regresándonos para asegurarnos de que la rosca vaya bien hecha. Esta la estoy haciendo yo con una rosca de cuadrante de media, que se puede usar con un ratch, como pueden ver, aunque no nos da hasta abajo, porque luego voy a tener que ponerle la llave para que pueda bajar hasta abajo la tarraja, hasta donde la quiero hacer llegar. Así que vamos a quitarle la tuerca, vamos a probarla. Voy a meterla otra vez y a seguirle dando con la llave ajustable, porque no tengo yo en este caso la llave para el cuadrante de esta tarraja. Así que voy a darle con la llave hasta hacerlo llegar hasta aquí abajo. Como pueden ver, ahí ya está la rosca casi hecha. Necesita una pasada más, hacerlo llegar hasta abajo. Así que vamos a seguir con la llave, amigos, y luego les muestro cómo queda, ¿ok? Como pueden ver, ahí ya casi está hecha. La voy a hacer llegar hasta aquí abajo, hasta donde está el tope. Pero voy a continuar con la llave porque ya no me funciona el ratch aquí, así que sigamos. Bueno, amigos, como pueden ver, aquí ya tengo hecho los dos lados. Vamos ahora a probar la tuerca larga, esta tuerca de media. Esta es la que venden esa en la ferretería, es la que se usa con las varillas roscadas. Así que la probamos y estamos viendo que entra muy bien. Como pueden ver, entra sin ningún problema.
Vamos a probar la otra también del otro lado. Así que por aquí la tengo, vamos a ver. Pues parece que esta le falta un poquito, así que voy a repasarla un poquito. Voy a repasarlo, voy a aumentar el motor otra vez en la prensa para pegarle una pasadita con la tarraja y que la tuerca nos entre pues bien, que no entre forzada. Es de la parte de abajo donde nos falta, así que vamos a repasarlo un poquito, ¿ok? Bueno amigos, ya le di una pasada aquí a la rosca, voy a probar la tuerca, al parecer entra bien. Después de esto lo que toca es hacerle los rodillos para la lija. Esto los hago en el torno de un amigo, ahorita vamos para allá, así que probamos la tuerca, está bien. Ahora vamos a hacer los rodillos amigos y regresamos. Bueno, ya estoy aquí con mi amigo Marvin que me va a ayudar a hacer los rodillos. Él tiene el torno aquí para hacerlos y va a empezar a tallarlos. Así que vamos a ponerle un poquito la cámara rápida para acelerar un poco el video amigos, ¿ok? Bueno, ya tenemos hecho aquí los dos rodillos. Quedaron muy bien, gracias a Marvin que nos ayudó a hacerlos. Bueno, él siempre colabora con nosotros en los proyectos para los videos, así que muchísimas gracias Marvin. Y vamos a seguir entonces allá en mi casa, ya con el proyecto. Vamos a ponerlos en el motor, vamos a colocarles la tuerca y seguimos allá amigos, vámonos para allá. Bueno amigos, vamos a hacer el agujero, vamos a pasarlo de lado a lado. Aquí es donde va a ir la tuerca larga y la varilla roscada. Vamos a pasarla de lado a lado con esta broca de media. Vamos a hacerlo en los dos rodillos y luego continuamos amigos, ya les muestro cómo va a quedar esto ya hecho, ¿ok? Bueno amigos, aquí es donde colocamos la tuerca. Yo ya le repasé el hoyo, aquí donde va a ir metida la tuerca con una broca de paleta de 5 octavos. Así que, pero como la prensa no me da, voy a meterle un poco la tuerca. Luego la hago llegar con la prensa. Así que voy a darle un poco aquí. Esto lo voy a hacer con los dos rodillos. Así que observe usted cómo se hace. La meto un poco y luego la termino de hacer llegar con la prensa, ¿ok? Vamos a hacerlo.
Bueno amigos, ya tengo aquí las tuercas metidas, como pueden ver. Ya le probé la varilla. Estas varillas se las metemos nada más a la mitad de lo que es la tuerca, para que agarre lo que es la rosca, el motor y parte de la tuerca también. Las apretamos bien, cortamos los excesos de la varilla enroscada que nos quedan y luego los apretamos bien con una tuerca de seguridad. Así que voy a hacer eso ahorita, voy a probar los rodillos y cortamos el exceso de la rosca, de la varilla enroscada, y luego continuamos, ¿ok? Bueno amigos, aquí ya estoy midiendo lo que es la lija. Vamos a colocar una lija 36 en un rodillo y una 80 en el otro. Cortamos a la medida del ancho del rodillo y luego la vamos a pegar con resistol amarillo, de ese que se usa para zapatería. Así que aquí ya los tengo cortados a la medida, como pueden ver. Hacemos un corte 45 para evitar esto de que se nos vaya a despegar. Ok, la marcamos aquí y luego la cortamos, ponemos su pegamento y la pegamos. Ok amigos, sigamos. Bueno amigos, aquí estamos ya para aplicarle el pegamento. Este pegamento ya está un poco duro, pero todavía nos sirve. Así que vamos a ponerle pegamento a los rodillos. Esto lo voy a hacer con una brochita, así que vamos a hacerlo. Le ponemos a los rodillos y luego a la lija, ¿ok? Bueno, y una vez que ya sintamos que está ya seca, algo seca, le dejamos un tiempo para que seque un poco el pegamento. Lo ponemos en los rodillos, estirándolo así. Vamos a colocar las dos lijas y continuamos. Vamos a dejarla lo más parejito posible. Yo voy a darle con un taquito aquí para que se asiente bien, para que pegue bien.
secamos los extremos, le voy a dar con este martillo y le voy a pasar este taquito para que quede lo más parejita posible, que no les quede ningún grumo. Así que le voy a hacerlo en los dos rodillos, así que ya regresamos. Ok amigos, mi trabajo prácticamente ya está. Voy a hacerle una base provisional nada más para presentarlo, pero el motor se va a ir así. Creo que van a ponerlo en una mesa, no sé dónde lo van a colocar. Yo solamente lo voy a mandar así, con esta base provisional, para presentarlo nada más. Ok, vamos a hacer la base. Bueno, ya puse esta tablita de Playboy aquí para poner el motor así provisional, como había dicho. Le puse este hule para amortiguar un poco la vibración que pueda tener. Así que atornillo este motor amigos y seguimos. Bueno amigos, aquí está ya el motor ya en su base provisional, ya terminado. Este motor lo van a ocupar para trabajos de zapatería, para pulir suelas y no sé qué otras cosas. Así que amigos, si les gustó mi video, lo invito a suscribirse amigos. Un saludo para todos los nuevos suscriptores y no olvide dejar sus comentarios. Así que nos vemos amigos, hasta la próxima en un próximo video. Suscríbase amigos y hasta luego en otro video. Ok, adiós.